En la ventana que tengo el puntero cuando ejecuto la función fopen, fíjense que tiene una dirección distinta de 0. Y obviamente, ¿por qué? Porque como el archivo existe, lo abrió y bueno, ahora lo cierro porque es lo que queríamos comprobar del ejercicio de la vez anterior. Volvemos ahora a la presentación. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando tengo una presentación? Cuando tengo una presentación, lo que yo quiero hacer es poder leer o escribir algún tipo de dato. Entonces, vamos a comenzar con el más simple, que es el carácter. Voy a querer leer o escribir un carácter. Entonces, comienzo, para poder escribir o leer un carácter, lo que voy a tener es la función fgetC. ¿Qué es fgetC? Toma un carácter, get, es tomarse, es carácter, y f de file, de archivo. Entonces, fgetC, ¿qué va a hacer? Va a tomar un archivo del archivo. 10987. fgetC, ¿qué va a hacer? Va a leer un carácter del archivo. Va a tomar un carácter del archivo. ¿Qué recibe fgetC? Recibe un puntero a file que me relaciona la función con el archivo del que quiero tomar el carácter. ¿Qué devuelve fgetC? Un entero. ¿Qué puede ocurrir cuando yo quiero leer un carácter en un archivo? Pueden ocurrir dos cosas. La primera, que lo pueda leer correctamente, y la segunda, que cuando lo quise leer ocurrió una condición de error, por lo tanto no lo pude leer. Ahora, si yo quiero leer un carácter, ¿qué estoy queriendo leer? Un byte. Es decir, estoy queriendo leer una variable de un byte. Entonces, cuando yo tengo una variable de un byte, una variable tipo char, tengo 256 combinaciones diferentes. O sea, son las 256 posibilidades de un carácter. Ahora, si me generé un error, tengo 256 elementos verdaderos o válidos, más el error, total de 257. En un byte no entra, necesito un entero. ¿Se entiende por qué se necesita el entero? Ahora, si fgetC leyó correctamente el carácter, me devuelve el carácter. Si hubo un error en la lectura, devuelve en dos files, menos uno entero. Recuerden que el entero tiene más bytes que el char, pero el byte menos significativo del entero coincide con el byte del char. Entonces, si yo leo un char correctamente, en el byte menos significativo del entero lo tengo. Si tengo un error, el byte menos significativo va a tener todos unos y el segundo byte también va a tener todos unos. Es decir, voy a tener uno en todos los bytes del entero. Y eso me está indicando que hay un error. ¿Ok? Ahora, si yo quiero escribir un carácter en el archivo, ¿qué uso? fputC. Put es de poner, es el mismo significado que teníamos para fgetC. ¿Qué va a recibir fputC? Va a recibir un entero, que es el carácter que yo quiero escribir, y esto lo hace ¿por qué? ¿Y por qué usa un entero? Para hacer una concordancia con getC. Ahora, ¿qué más recibe? Recibe el puntero a file, que es el archivo en donde quiero escribir el carácter. CH es el carácter a escribir, FP es el puntero al
al archivo en el cual quiero escribir, y fputze me devuelve el carácter que leí, si la operación fue correcta, y si hubo un error, me devuelve un endofile. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense, vamos a tomar otro ejemplo. Y vamos a volver al compilador. Cierro este archivo que no lo necesitaba. No lo necesito. Y abro el proyecto 3. Abro el archivo 3. Fíjense. Declaro un puntero a file. Declaro una variable char que la inicializo con 0. Abro el archivo en modo escritura y chequeo la condición de error. Y ahora vamos a lo más importante, que es esto. Ahí tengo un while. La condición de while es que el carácter C sea distinto del numeral. ¿Y qué es lo que hago? Acá tendría que poner que char. ¿Qué es lo que hago? Leo un carácter de teclado. Y después de leer el carácter en teclado, lo pongo en el archivo. Y así sucesivamente hasta que escriba el carácter numeral. Cuando escribí el carácter numeral, la condición del while es falsa y salgo del lazo. Cierro el archivo y ya está. ¿Está bien hasta acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezarlo y voy a decirle que comience. Sí, está compilando. Fíjense que tengo el carácter C con 0 y el puntero FP con 7C. Ejecuto el fopen y el puntero FP termina con 4660, es decir, abrió el stream, abrió el archivo. Salto la condición de error y como C es distinto del numeral, entro al while. Y ahora me pide el getChar. Ingreso al getChar y ahora tengo que ir a la consola de salida. Entonces vamos a escribir una frase. Vamos a escribir, me comí la I, una frase. Punto. Y pongo el carácter, le doy Enter. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos al compilador. Muchachos, cada vez que cambio
del compilador a la pantalla de salida tengo que cambiar la pantalla que comparte acá la aplicación y no es tan fácil como cuando uno trabaja con la máquina directamente, que con un Alt Tab cambia de una a la otra y se ve todo, puedo compartir las dos pantallas. Pero acá me permite compartir una sola. Entonces aparecen estos problemitas que uno no... Bueno, leo el primer carácter en C, que es la B, que está ahí. Leo el segundo. Sigo, fíjense, leo el carácter. Escribo en el archivo, chequeo la condición. Leo el carácter, escribo en el archivo, chequeo. Sigo. Ahora estamos por la I. Voy a mostrarles una cosita acá en el puntero AFAL que por ahí les puede interesar. Fíjense donde dice base que yo, a medida que voy escribiendo, voy ejecutando las condiciones del programa, se va llenando. Obviamente no lo voy a llenar porque no escribí 512 bytes, pero ustedes pueden ver que voy agrandando. ¿Y ahora qué pasó? Me volvió el comando a la consola, ¿por qué? Porque en el getchar ingresé el enter y se acabaron los caracteres que había escrito. Entonces volvemos a la consola. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vamos a ponerle fin y voy a escribir el carácter numeral. Volvemos al compilador. Fíjense que ahora leyó la letra F, que es la primera que puse de la palabra fin. Si sigo, bueno, ya no me lo muestra. Sí, puse fin, lo puse en portugués, no importa. Y ahora tendría que leer el carácter numeral, ahí está, lo leyó, salgo del while y cierro el archivo. Terminamos la ejecución de este programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al manejador de archivos. Como estamos trabajando en el 3, está el archivo nuevo, tiene 35 bytes. ¿Se ve? Y ustedes acá, en esta pantalla, tienen lo que contiene el archivo. Yo lo podría ver. A ver. Sí. No lo muestra. Perdón. Ahí está. Ahí tenemos el archivo y si ustedes lo voy a poner para que se vea en hexadecimal y van a ver que donde yo tengo acá van a ver que tenemos 65, que es la E minúscula, 2E, que es el punto, 20, que es el espacio, y después tengo acá dos puntitos. Esos puntitos son 0D, 0D, 0A. ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? 0D, 0A. 0D, 0A es el
carácter del /n, que bueno, uno en pantalla lo ve como un solo carácter, en realidad es el retorno de carro y nueva línea. Son dos caracteres que son el 13 y el 10. Y después, bueno, Benefini, acá el último que es el 23, que es el carácter de numeral. Voy al compilador y si ustedes se fijan, lo que hace este while hace que escriba el carácter numeral en, en el archivo. Cosa que no es importante, o sea, no es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque primero, está bien, yo estoy escribiendo un carácter de más en el archivo. Pero en realidad eso no es práctico. Ahora, vamos a tomar el otro ejemplo. Vamos a cerrar este y vamos a abrir el ejemplo. Voy a abrir el archivo 4. Volvemos al compilador. Y ahora fíjense lo que hace. Declaro un puntero a file, declaro un char, abro el archivo en modo lectura, chequeo la condición de error, y ahora ¿qué hago? Mientras el carácter C sea distinto del numeral, leo un carácter del archivo, lo pongo en pantalla. Cuando es igual al numeral, termino y cierro el archivo. ¿Está bien? Vamos a inicializar esta variable con 0. Al revés. Primero el igual, después esto. Y vamos a debuguear. Bueno, fíjense que tenemos lo mismo, el carácter C en 0, ejecuto, abrió el archivo porque el archivo existe, no chequea, salta la condición de error, y ahora voy a leer el carácter C. Y fíjense que como abrí para lectura, en la primera vez que ingrese, que haga el fputz, voy a llenar el buffer. Ahí lo hago. ¿Ven que se llenó el buffer? Bueno, leo el carácter, lo pongo en pantalla. ¿Ven la B corta acá en la pantalla? Bueno, voy a continuar. No me permite mostrar la salida simultáneamente. Entonces, fíjense que en el base tengo todo el string que leí.
todo lo que leí del archivo. Y en el PTR, fíjense que cada vez que hago un fgetc se va corriendo. ¿Qué quiere decir? Estoy usándolo como cursor, eso va a ser un cursor. ¿Vamos bien hasta acá? Es un puntero a la posición que corresponde del cursor dentro del buffer. Bueno, voy leyendo todos los bytes. Fíjense que a medida que voy escribiendo, todavía no hice el /n, voy a mostrar la pantalla. Está la frase que habíamos escrito, y ahora ¿qué va a pasar? Cuando haga el /n va a continuar acá abajo, como habíamos hecho, como había hecho cuando ingresé. Bueno, fíjense. Entonces, ejecuto. Y ahora ejecuto el /n y ahora ejecuto la F. Si se fijan en la pantalla, en la salida que la pongo ahora, estamos en el segundo renglón con la F y si continuamos, bueno, y ahora va a leer el carácter numeral y voy al fclose, cierro el archivo, fíjense que se perdió todo lo que había acá, y vamos a ver la pantalla. Fíjense, en la pantalla, ¿qué ocurre? Está todo lo que habíamos escrito, incluido el carácter de numeral, que lo escribimos en el archivo. Esto no es bueno, ¿por qué? Ahí se terminó la pantalla de la programación, del programa. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo un carácter que no quiero que esté en el archivo. Yo no pedí escribir el carácter numeral, pero aparece en el archivo. ¿Qué pasa? Primero, yo acá estoy poniendo un carácter que lo hice lo puse para que buscarle alguna forma de salida. Pero en realidad esto no es así. ¿Por qué? Porque primero, el carácter numeral puede pertenecer tanto a un archivo, puede pertenecer a un archivo de texto. Ahora, si yo uso un archivo binario, cualquier carácter puede pertenecer al archivo o indicarme el fin. Y eso es un problema porque no hay un carácter que me indique que terminó el archivo. En realidad, lo que voy a buscar es que encontrar algo que me indique que el archivo finalizó. Cuando el archivo finaliza, tiene que haber algo que me lo indique. ¿Y ese algo en dónde está ubicado? Bueno, no está ubicado dentro del archivo. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier carácter que esté ubicado dentro del archivo se toma como dato válido en el archivo. Los discos están organizados en 3 sectores, en grandes rasgos, no estoy hablando de un detalle profundo de un disco. Un disco tiene un encabezado que indica en qué sistema operativo está trabajando ese disco. Una segunda zona donde tienen los lugares donde están ubicados todos los elementos de cada archivo. ¿Qué quiere decir? Los archivos los graba en bloques. Entonces, tienen la ubicación de cada uno de esos bloques. Y como para que la grabación del archivo sea rápida, no está buscando todos lugares continuos.
sino lo parte en pedazos y lo va ubicando en diferentes lugares, y en ese lugar está donde se puede encontrar el contenido de cada archivo, donde continúa. Pero el último bloque tiene un valor particular, y ese es el valor del fin de archivo, el end of file. Y la tercera zona del disco es donde yo tengo en realidad los contenidos reales de los archivos, es decir, donde tengo los datos que corresponden a los archivos. Si volvemos a la presentación, como lo que yo quiero obtener en un archivo es encontrar hasta dónde termina, porque no tengo por qué conocer el largo del archivo, que sería otra forma de decir dónde lo termino. Es decir, si yo leo todo el archivo y sé que tiene 1000 bytes, bueno, cuando llegué al byte 1000 terminó el archivo. Pero eso no es común, porque no siempre conozco el tamaño de un archivo. Entonces, lo que ocurre es que tengo que detectar, tengo que encontrar el end of file del archivo que está dentro del disco, que está en la cabecera del disco. ¿Cómo lo hago? Bueno, existe una función en el stdio que es FEOF, File End of File, fin de archivo. ¿Qué recibe el File End of File? Un puntero a file que me asocia la función con el archivo en donde quiero ubicar el fin de archivo. En 10 minutos finaliza y vamos a ir a una cuarta. Empezaremos, a ver. Ya les digo. Denme un segundo. $19.44. 19.44 y 10, 54, 20, 10, seguimos con la cuarta. Y cortamos. Yo termino acá un par de esta función y lo ejemplificamos y terminamos. File end of file recibe el puntero a file y devuelve 0 si no encontró el end of file. Es decir, 0 si no llegó al fin de archivo. Y devuelve un valor distinto de 0 si encontró el fin de archivo. Es decir, me está devolviendo un verdadero si encuentra el fin de archivo y un falso si no lo encontró. Existe otra función que es ferror que me permite ver me permite encontrar un error en una operación de lectura o escritura. Y ferror, ¿qué va a recibir? Va a recibir un puntero a file que vincula la función con el archivo y va a devolverme 0 si no hubo error y distinto de 0 si hubo error. Es decir, me devuelve verdadero si hay error y me devuelve falso si no. Es decir, como estoy buscando si hubo error, me tiene que devolver un verdadero. Bueno, vamos al compilador nuevamente. Cerramos y abrimos el 5. Bueno, fíjense en este que tenemos. Puntero a file, un char, abro el archivo en modo lectura
chequeo la condición de apertura y hago un do while. Entonces, ¿qué hago? Leo un carácter del archivo, lo pongo en pantalla. Hasta que, mientras no encuentre el fin de error. Cuando encontré el fin de error, salgo del archivo y lo cierro. ¿Está bien? Bueno, si nosotros lo compilamos, van a ver que abro el archivo y como lo abrí, empiezo a leer y muestro en pantalla. Muestro la pantalla de salida. Ven que aparece la B, que es el mismo archivo que pusimos antes. Bueno, vuelvo a escribir y así sucesivamente. Les muestro los contenidos como para que vayan viendo. Voy leyendo, ahí lo hago un poquito más rápido. Y ahora sí va a leer el numeral, pero no va a ser la condición de salida. Lo que va a ser la condición de salida es el fin de archivo. Leo, muestra, busca el end of file, ahora lee el carácter y encuentra el fin de archivo. Fíjense dónde está ubicado. Ahora estoy acá. Y si vemos la pantalla de salida, vemos todo el contenido que habíamos escrito antes. Y bueno, cierro el archivo y finalizo la ejecución. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver al archivo y fíjense que si yo al archivo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a editar. Lo voy a editar acá por... ahí se ve. Ven que lo edité. Acá está la ventana de edición. Estoy usando este programa perdón. No, este lo abrí. Lo voy a editar, F4. Me equivoqué de tecla, discúlpenme. Ahora sí no se ve. Comparto pantalla. Ahí está. Voy a editarlo, vamos a borrarle fin. Vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a sacarle una A que nos sirve. Le voy a dar 2 espacios y voy a poner fin. Y bueno, lo voy a guardar y lo vamos a volver a utilizar en el programa. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que ahora
Si yo lo corro nuevamente, y abro el archivo, y leo el primer carácter, si ustedes se fijan, el contenido ahí aparece en los números que habíamos puesto. Fíjense que ahí hay una sola A. ¿Qué quiere decir esto? Estoy leyendo el nuevo archivo. Bueno, me queda un minuto, no creo que podamos ejecutarlo completo. Pero bueno, voy a empezar a ejecutarlo. Y vengo acá. Y fíjense que en el programa, si lo seguimos ejecutando, sigue leyendo carácter por carácter. Ahora estoy ejecutando un poquito más rápido para que esto no sea tedioso nada más. Y fíjense que en pantalla, que la voy a poner ahora, aparecen todos los valores que ahora lo estoy ejecutando. Y los valores que habíamos puesto, vuelvo al compilador, así me da hasta que, fíjense que ahí está, aparece el fin. Fíjense que en la pantalla de salida aparece todo lo que habíamos escrito antes en la edición del archivo. Y ahora, cuando ejecute, ahí está, encontró el fin de archivo, cierro el archivo y vamos a volver a compartir. Y está todo lo que habíamos puesto, ¿se acuerdan? Bueno, que nos falta terminar la ejecución, que no es... que es lo que habíamos mostrado en la pantalla, y bueno, si aprieto una tecla, esto tendría que finalizar, y bueno, volvemos al audio que nos permitió. Bueno, ¿cómo lo... ¿Se entendió más o menos todo lo que vimos hasta ahora? ¿Qué nos va a faltar ahora? A ver, ¿qué es lo que vamos a continuar viendo? Esto lo vamos a hacer el próximo miércoles. Vamos a ver. Vuelvo a la presentación. Vamos a ver lectura y escritura de un string. Después vamos a ver entrada y salida con formato. Cómo trabajar en un archivo binario. Después vamos a ver otra cosa, que es trabajar los archivos en forma no secuencial, es decir,
vamos a trabajar los archivos en forma aleatoria, es decir, vamos a leer los archivos distintos de como lo vimos hasta ahora, que es desde el comienzo hasta el final. No, vamos a poder posicionarnos en la mitad, ir a 3/4 partes, volver al principio, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a manejar los archivos no secuencialmente como los manejamos ahora, sino lo vamos a manejar en forma aleatoria, es decir, random, que es otra forma y es una forma más práctica de hacerlo.